Hola, ¿qué tal están? Gracias por estar aquí y también estar al otro lado, una nueva edición de No le mientas a Pinocchio. Hoy, como siempre, en el Dry Martini, con un invitado muy especial, porque sin él no estaríamos en el Dry Martini. Uno de los 10 locales más bonitos, importantes del mundo en todo lo que tiene que ver con restauración y, evidentemente, también con cócteles. Estamos con Javier de las Muelas. Javier, ¿qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias. Encantado de estar aquí, Yo este espacio también. con esta figura que es tan importante en la vida de muchas personas. En ¿Cómo la, te... en la- en la mía lo es, Pinocchio, sí, sí. Y en la nuestra también. Sí, ¿Cómo te sí. complicamos la vida, no, Javier? No, yo encantado, ya lo sabes. Bueno, es que es difícil encontrar un lugar, un espacio en el que se pueda hablar, en el que se pueda vivir las palabras, respirar el silencio y también comentar con una cierta tranquilidad lo que es la vida, que es de alguna manera la filosofía de tus locales desde que empezaste, ¿no? Sí, lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? El aspecto importante en nuestro trabajo respecto a los bares, sobre todo como signo identitario eh, más de principio, es el factor sociológico, ¿no? De poder pues, conversar, de poder estar en la quietud, en el silencio, pero esa es la fuerza que tienen los bares. A veces es que repito mucho las cosas y incluso a veces me planteo si no puedo llegar a ser aburrido, pero es cierto, o sea, los bares son ese punto de encuentro y tan importante puede ser un establecimiento como el Dry Martini, como vi, me comentaban que el bar Versalles de Santander del Palomar, que era mi barrio de infancia, pues parece ser que ha cerrado. Y claro, es un signo de identidad del barrio, punto de reunión, y de nuevo surge pues, ese problema de la desaparición de establecimientos emblemáticos de una ciudad, ¿no? No únicamente bares, restaurantes, sino determinados tipos de tiendas, ¿no? Y claro, compaginar la propiedad y ser inquilino y el valor de mercado es muy complicado, porque a veces eh, criticamos, ¿no? el que una propiedad suba alquileres, pero luego también sucede una cosa que pasa en las ciudades, y en Barcelona yo creo que todavía se acrecienta más, que es que muchas veces el ciudadano no valora lo que son estos establecimientos y cuando se cierran lo lamenta, pero lo lamenta de una manera que pienso que hubiera tenido la oportunidad de acudir y generar negocio, ¿no? Yo creo que si salimos fuera a la calle, independientemente de los locales que tienes en Barcelona y de los que has creado, Gimlet, Cabana, bueno, tantos que podríamos estar hasta mañana, y decimos tu nombre, Javier de las Muelas, todo el mundo sabe quién eres. Pero yo, mira que te he entrevistado veces en la radio y mira que siempre he agradecido muchísimo que hayas venido al programa, pero estudiando tu vida me he dado cuenta que en realidad tú eres un soñador. Eres Claro. un trabajador incansable y sobre todo eres alguien que cree en las personas, porque cuando Ana Los, Sandra y servidora fuimos a verte y te enrolamos este barco de No le mientas a Pinocchio, tu actitud fue proactiva, amabilísima y generosa. Y no es fácil. Leyendo tu vida he entendido que es una tónica desde que eres pequeño, ¿no? Desde ese niño que repartía flyers, que se buscaba la vida, entre comillas, ¿no? ¿Es Sí, así? sí, sin comillas. Me buscaba la vida por tener ese dinero sí en el bolsillo para poder ir a acudir a un cine en una sesión continua y comprarme los caramelos Darlings y sin depender de la bondad de mis padres, ¿no? Bueno, es que a mí me gusta convivir con el sí, me gusta convivir con las curvas y no me gusta convivir con el no y con los ángulos rectos, ¿no? Entonces, yo siempre, como estoy también muchas veces en el otro lado de la puerta llamando, me gusta que me atiendan, ¿no? Y son de esas máximas que uno lleva en el interior, ¿no? En el ADN y sobre todo en el alma. Cualquier persona que se acerque, yo creo que lo mínimo que se le puede hacer es atenderla y responder si tiene unas preguntas o tiene una idea, un proyecto, un sueño. Y eso siempre lo hago. Entonces, ¿cómo no voy a decir que sí a un proyecto como este? Además, sabes que a mí me entusiasma todo lo que es el mundo de la radio, de la conversación, del mundo del arte,
el mundo que trascienda la excusa del cóctel, ¿no? Porque sabes que a mí el cóctel es un medio, pero no es un fin. O sea, el fin para mí y mi gente es poder llegar y cuidar de los demás, ¿no? Que creo que es el aspecto importante, ¿no? de los bares, ¿no? Pero fíjate, más allá de los cócteles, ya les digo que hoy no vamos a hablar de cócteles, ¿eh? No le vamos a pedir al señor de los muelas que nos prepare un cóctel. Por cierto, el cóctel que se está tomando es sin alcohol. Lo digo porque si hay alguna alma cándida que se piensa que es con alcohol, no, es sin alcohol. No vamos a hablar de eso. Que me traiga una botella para añadirle alcohol. Es que hay que ser un poco, hay que ser en la vida reverente. Sí, hombre. Yo me considero una persona antisistema. Y se tiene que cruzar la línea alguna vez. No, la línea hay que cruzarla casi siempre, pero además yo me considero antisistema y la mejor manera de serlo es estar integrado desde dentro, ¿no? Porque el ejercitar siempre la lucha contra lo establecido es mucho más útil, más fino y avanzas mucho más cuando estás integrado dentro del sistema, ¿no? Fíjate, debe ser porque hemos hablado mucho tú y yo que me has leído la mente, ¿no? Y yo iba a preguntarte, como es público el año en el que naciste, puedo decirlo sin que te enfades. Sí, no vale. tengo problema. Barcelona 1955, es decir, tú naces en un momento en el que la historia de España es una muy concreta, en pleno franquismo, donde las calles de Barcelona eran unas calles donde se corría delante de los grises y donde había una cierta opacidad con todo lo que está relacionado con la libertad. Si tú no hubieras nacido en el 55 y hubieras nacido ahora, ¿todo lo que has hecho lo hubieras podido hacer, Javier? Bueno, no lo sé. Yo lo que sí debo decirte es que yo a veces tengo aspectos que no he vivido una realidad. O sea, yo nací en el 55, pero yo siempre he hecho lo que quería. O sea, yo no he vivido esa situación que ha vivido seguramente generaciones antes del franquismo y tal. Yo siempre he hecho, incluso la época de Franco, que eran los últimos años, los últimos estertores, lo que me ha parecido bien. Y además la realidad política nunca me ha interesado. O sea, cuando estaba estudiando en el hospital clínico y había la gente, los grupos de bandera roja y todo esto, a mí esto nunca me ha interesado. A mí me ha interesado pues, descubrir el mundo mágico de San Francisco 68, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Janis Joplin y toda la realidad, la oportunidad de conocer la movida de Barcelona que sucedió años antes de la movida de Madrid. Entonces yo esa realidad es como los sacerdotes y las monjas. Yo fui a un colegio de monjas y de sacerdotes y yo solamente me acuerdo de las monjas y los sacerdotes. La verdad es que no tengo prácticamente relación con ningún compañero. O sea, yo me cuidaron, estuve muy bien, aprendí mucho porque cuando me cambiaron de las monjas a escolapios, pues resulta que, claro, nosotros a los 6 años en las monjas hacíamos raíces cúbicas y de allí y me tenían que cambiar, adelantar 2 años, como por ley no podía ser, me colocaron 1 año. Pero yo siempre era el más chiquitín de clase y siempre me sentí, si por alguien me sentí bien cuidado era por los escolapios que me atendían. O sea que mi realidad a veces discrepa un poco de la realidad social, de las luchas y de los grises. Yo estaba en otra historia, Pero sí es cierto que pese a que estabas en otra historia, es decir, vivías en Barcelona, pero tu cabeza estaba en el Golden Gate, ¿no? Estaba con Jefferson Airplane, como decías, bueno, o los Lynyrd ni Skynyrd. llegaba a eso, Silvia, porque yo cuando llegué al clínico pensaba que los campus de aquí eran como lo que veían las fotos. En Berkeley, no es Berkeley, no. Y claro, era el hospital clínico con una bombilla en el vestíbulo, ujieres de aquellos bedeles con una granota de aquellas hecha polvo, y todo muy oscuro y muy gris en eso. Bueno, pues quedémonos con eso, con el color oscuro y gris que tú has intentado no solo matizar, a mí me gusta sino olvidar. El color en la vida. El color, sí. hombre, se ve perfectamente. El señor de las Muelas lleva unos pantalones de un color maravilloso y así nos gusta verle, ¿no? Color, sí. Pero sí es verdad que Barcelona tenía una posibilidad en aquellos momentos, que no ahora, esto es cosa mía, que no ahora, de abrirse al mundo, ¿no? Barcelona era en aquellos momentos la puerta a una Europa que era muy difícil de conseguir. Y yo creo que personas como tú, que creaste bares míticos como Gimlet, como decíamos antes el Nicamana y muchos otros, abristeis no solo
la oportunidad de que muchas personas entraran en vuestros locales, sino también abristeis la mente, ¿no? Porque claro, tú hiciste de todo, es que si yo empecé a leer todo lo que has hecho, podríamos estar esta mañana. Estudias medicina, te dedicas a todo lo que está relacionado con el arte, empiezas con Guy Mercader a tratar todo lo que está relacionado con los conciertos, que en aquellos momentos eso era como, vamos, como un sueño, ¿no? Sí. Era un sueño. Sí, lo que pasa es que cuando estás ahí integrado, yo tuve una gran suerte cuando estaba en medicina, en el segundo curso, de conocer, una gran suerte porque hubiera podido derivar también a una situación crítica en cuanto a salud, ¿no? Porque era un momento, estoy hablando del año 74, donde había una presencia de la heroína muy importante, heroína como droga, y las mentes más privilegiadas, la gente muy inteligente y especial, era precisamente la que tenía muchas opciones con sus ganas de aprendizajes nuevos y de experimentar, pues de asumir mucho más riesgo, ¿no? Entonces tuve la suerte de conocer una gente que provenía del Liceo Francés y de Aula, que era una escisión del Liceo Francés, que eran unos hippies guapísimos y súper limpios, y vi ese color y eso me cambió la vida y tuve suerte porque salí indemne de todo ese proceso. Y eso me llevó pues, a convivir realmente con un mundo para mí que era maravilloso. O sea, yo recuerdo que en aquella época yo llevaba el pelo muy largo, porque siempre digo, no, si es que he llevado el pelo largo. Y Parece un chiste, ¿eh? No, uno de los peores momentos que yo viví, me acuerdo cuando estudiaba lo típico por las noches, después de escuchar al Mil por Mil, en Radio Juventud con Tito de Diagonal, era el momento de iniciar el estudio, y aquello que te estabas así frotando la cabeza y empiezas a ver que se te empiezan a caer los pelos, y era un signo de identidad tan bestia que a mí me supuso un complejo, porque llevaba tirabuzones, llevaba el pelo largo, iba con pantalones muy estrechos que compraba en tiendas de mujer porque era muy delgado, llevaba de todo, o sea, tacones, zapatos de plataforma, era vamos, un figurín. Mis padres no sé cómo aguantaban, porque además era hijo único, ¿no? Y curiosamente, al final te adentras y ves que hay un mundo donde yo siempre considero que la gente, hay una etapa que, por decirlo de algún modo, es comunista, comparte, o tiene un espíritu de comuna, pero comparte cuando no tiene nada, ¿no? Compartir la nada es sencillo. En el momento que empiezas a tener, a poseer, y no solamente es dinero, sino pues un poder o una identidad, la gente empieza a preservar la parte individual, ¿no? Y se convierte pues, bueno, más individualista. Y eso te abre a veces a que coincides en una época que en el año 74-75, Barcelona había mucha gente que tenía ese reflejo de, por ejemplo, había un grupo que se llamaba Los Peruchos, que eran muy buena gente, pero eran muy malos como músicos, que querían emular, era un alter de Velvet Underground. Claro, Velvet Underground, ni estábamos en Nueva York, ni Andy Warhol, ni estaba Nico, ni John Cale, ni Lou Reed. Pero sí que había un interés de moverse. Luego cuando ya llegamos a 79-80, ya empieza la movida de Madrid, con una música increíble. A mí particularmente todo lo que son los cantautores y nunca me ha interesado excesivamente, ¿no? Porque las letras, en mi caso, no eran tan importantes como la música. Entonces yo en esa etapa que me dedicaba a engalanar la ciudad con cantidad de carteles pegados, porque creé una empresa underground que se dedicó a ensuciar la ciudad de Barcelona y otras, pues te permitía tener lecturas muy diferentes, ¿no? Y te mezclabas con gente que uno trabajaba en Renfe, el otro era un taur, el otro era un vendedor de humo, el otro era un guionista de películas, pero que nunca había conseguido que un guión suyo se convirtiera, pero había unas ganas y fue la fuerza del barrio del Born, ¿no? Que aquello fue emergente, donde te encontrabas pues, un Eduardo Mendoza, un Enrique Vilamatas, un Fernando Amat, o sea, había unos movimientos, el Gato Pérez, Miquel Barceló, Mariscal, la etapa anterior Nazario, la Camila, claro, Caña, claro, todo eso, haberlo vivido, es muy bueno, ¿no? Y sobre todo si, como digo, sales, bueno, pues indemne. Cuando no sales indemne, pues eso
suele acabar mal, ¿no? Sí, pero fíjate, tú estás recitando los nombres de los grandes iconos de una época, de una manera de entender el mundo, de una manera de entender el arte, pero también uno tiene que tener la predisposición y la mirada correcta, ¿no? Es como la frase aquella de la tía Tula de Unamuno que me gusta mucho, ¿no? La vida pasó por ella, pero ella no pasó por la vida. Tú pasaste por la vida y aprendiste de todas estas personas. Y me da la sensación que eres un poco como una esponja, pero adelantada, y me explico. Cuando tú creas el Gimlet, esto no lo sabía, mira que hace años que te entrevisté, que te conozco, Gimlet en el 79 en la calle del Rec. Luego llega el Gimlet de la calle Santaló en 1982. Fue muy rompedor para ti, porque no solo era la cultura del bar, sino el cóctel a lo femenino, a la mujer y a la gente joven en espacios iluminados y abiertos, ¿no? Es decir, no el cóctel en una zona más cerrada, más oscura. Sí, como era el Dry Martini. Efectivamente, yo que tengo terriblemente masculino y cerrado. Muy cerrado. Sí, sí. Yo que tengo 56 años iba a tus locales cuando era joven o cuando era más joven, iba con mis amigas y efectivamente íbamos al Gimlet. Y con una persona que quiero mucho y que es mi maestra, cuando quedamos para tomar un cava o un vino, nos vamos al Gimlet sí o sí, porque para nosotras es nuestro punto de referencia, ¿no? Claro, yo cuando he leído esto he pensado, wow, qué capacidad de observación. ¿Cómo se te ocurrió eso, Javier? No, soy una persona que soy ocurridor, o sea, se me ocurren... Bueno, pero que se te ocurra esto es como adelantarte al tiempo, porque claro, tú ya viste que tenías que abrir horquilla, ¿no? Un poco. Sí, bueno, yo a veces en mi vida me he considerado que de alguna manera me sentía ciertamente fracasado, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 30 años, cuando había abierto Nicabana, pensé, 30 años, tenías que haber hecho muchas más cosas, ¿no? Creo que tendría que haber hecho muchas más cosas. De hecho, yo muy probablemente no debería estar aquí. O sea, yo recibí, tuve la gran suerte de tener una persona a mi lado que me dio una tranquilidad, porque además cuando veo y digo, bueno, es que esto lo hice yo solo con el apoyo de mi esposa, no tenía secretaria, no tenía nadie. Y Nicabana fue un proyectazo brutal. Entonces te conviertes en un referente, en un icono, el típico... O sea, el sistema y los medios precisan de encontrar elementos que tengan un reflejo para la sociedad y que sean estímulos para otros y que la gente se quede tranquila, ¿no? De decir, mira, este lo ha podido conseguir, pues tú también, ¿no? Y entonces te conviertes en un referente, como decía, y eso supone pues, que recibía propuestas para abrir establecimientos fuera, ¿no? Recibí 2 de Estados Unidos concretamente, y una de ellas, bueno, forma parte de mis arrepentimientos en mi vida. O sea, me vinieron a buscar. Yo acababa de abrir no llegaba un año, Casa Fernández, que fue un establecimiento muy rompedor, homenaje a las cervecerías de Múnich, y con una cocina acristalada, con lo cual conseguía dos efectos. Uno, que el equipo de cocina, que normalmente siempre estaba encerrado, pudiera dialogar con los clientes, y por otro lado, eso obligaba a que la gente fuera pulcra y con uniformes blancos, ¿no? Que denotan la limpieza o no. Y entonces me propusieron abrir un día un señor en Casa Fernández en las Twin Towers, ¿no? Y me quedé muy sorprendido y dije, mira, ¿cómo que no? Al cabo de 3 meses me vino a ver la delegada de marketing del puerto autónomo, que era la propietaria, que es el gobierno de Nueva York. Entonces yo lo consulté con Lourdes, con mi esposa, teníamos 3 hijos. Y me dijo, oye, pues adelante. Y la propuesta que me hicieron, claro, yo había vivido lo que eran fenómenos de restaurantes en Nueva York montados por gente catalana, ¿no? Uno era el Dorado Petit, otro era el Paradís, y luego otro que hace 2 semanas estuve con ellos, que abrieron Montseguillén y Miralda con el Internacional. El Internacional se convirtió en un restaurante de una referencia impresionante. O sea, hoy en día Tarantino haría las películas allí, era un sitio donde eran clientes Andy Warhol, Basquiat, o sea, era una bomba aquello, ¿no? Y abrir un establecimiento en Nueva York es como abrirlo en Asia actualmente o en Londres, entraña mucha complejidad, es muy difícil, pero además en Nueva York está suscrito según el tipo de establecimiento a los sindicatos.
una forma, digamos, suave de relacionarte con aspectos mafiosos, donde tú tenías que abonar el salario a un paleta, a un carpintero, etcétera, etcétera. Y entonces yo le planteé esto a esta persona y dijo, no, 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 tú no te preocupes, o sea, esto es el gobierno, nosotros vamos a invertir contigo 5 años y no solamente queremos que lo abras aquí en Twin Towers, en Casa Fernández, que se empeñaron en que tenía que llevar el restaurante que había arriba giratorio. Y pues yo no estoy preparado, no te preocupes. Y de eso me arrepentí porque hubiera funcionado. Hubiera funcionado y yo muy probablemente me hubiera convertido en americano, que es una cosa que siempre me ha gustado mucho, y hubiera adoptado nacionalidad allí, hijo único, familia mínima, o sea, no creo que hubiera tenido. Pero no tuve el valor suficiente, y por aquel entonces acababa de abrir mi cabana, que como decía era un trueno, porque pasaba un viernes y un sábado 5.000 personas, llevaba toda la gastronomía del parque de atracciones Tibidabo, en la época que también he vivido de Javier de la Rosa, una de las dos personas junto con Mario Conde que realmente movían el país en aquel momento, ¿no? Y no tuve el valor o me acomodé mucho, porque además económicamente pues me funcionaba súper bien, pero de esto siempre me he arrepentido, porque puede surgir la pregunta, bueno, las Twin Towers tuvieron una... Bueno, no me hubiera pillado allí, porque el proyecto estoy convencido que hubiera funcionado. Y que hubiera volado a otras zonas. Sí, porque tenía todo el soporte del gobierno para abrir eso. Y tal. Bueno, ahora que dices que te hubiera gustado hacer esto y que hubieras sin problema, bueno, pues viajado ahí, te hubieras quedado a vivir ahí, tu perfil es el de un made self-man, ¿no? Como dicen los americanos. Sí. Un hombre hecho a sí mismo, un hombre que ha tenido el coraje. Y esto de que no tuviste valor, igual ahí te pusiste el freno, pero has tenido valor en muchas otras cosas, Javier, y tienes valor en muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque la restauración, y este es un tema que hemos hablado tú y yo muchas veces en la radio, la restauración, mira cómo me mira Javier de las Muelas, porque sabe que voy a ir ya al tema apotema. La restauración a veces es una entelequia en Barcelona, ¿eh? Yo acabo de venir de Madrid, he estado en Madrid 2 días, y con dolor debo decirte que en algunas zonas o en algunos establecimientos de Barcelona no se tiene la misma simpatía, ni la misma mondología, ni la misma generosidad ni habilidad que tienen en algunos establecimientos de Madrid. Y eso no lo digo yo, lo dice una de las escenas más importantes cinematográficamente hablando de tu vida, que es en la vida es bella, ¿no? Cuando habla Eliseo de lo que significa servir, y tú has explicado muy claramente siempre lo que significa servir. Servir no desde la conmiseración o desde la genuflexión, sino servir desde la generosidad, ¿no? Sí, sí, cuando él manifiesta, el otro día que estábamos también en un evento de la Caixa, lo decía, o sea, siempre en cualquier ponencia, en cualquier declaración mía, siempre es un corte de película que utilizo, porque es que cuando él está ensayando, ¿no? Guido, la clase de la reverencia se va inclinando, ¿no? Fíjate bien, 80, 90 grados, joder, tío, ¿cómo? Y él se levanta, el maestro, ¿no? Que es su mentor, un hombre ya camino de los 80 años, y le dice, fíjate bien, ¿no? Los girasoles se inclinan ante el sol, pero si se inclinan en excesos que están muertos. Dios sirve a los hombres, pero no siervo de los hombres. Servir es el arte supremo. Esto resume un posicionamiento de vida, ¿no? que va más allá para mí de lo que es la hostelería como oficio, que a mí me gusta más llamarlo hostelería que no restauración, porque creo en la bondad, primero creo en la bondad de las palabras, en la humildad de esas mismas palabras, y oficio es muy bonito. Ahora lo cambiamos por emprendedores, por creativos, ¿no? por experiencias, y a mí no me gusta. Oficio como si fuera fácil, además. Bueno, es que oficio resume un trabajo de años, de esfuerzo. Es una palabra que ha hecho una carrera muy larga de años, ¿no? Entonces, aparte, a ver, el catalán no destaca precisamente por su forma de acoger a la gente. Es una mezcla de timidez y complejo de inferioridad-superioridad que lo obliga a ser adusto, ¿no? Ser más de ángulos rectos, como apuntaba antes. Y esa asignatura o esa carrera de saber acoger es importante en cualquier faceta en la vida, ¿no? Y si no la practicas, es como tantas cosas, o sea, la acabas perdiendo.
Entonces yo creo que en Cataluña y en Barcelona queda mucho por hacer en el terreno de ser buenos anfitriones, ¿no? de cuidar a la gente, ¿no? de saber lo que significa ese trato. ¿no? Pero lo fuimos, Javier. El otro día estaba entrevistando al hijo del señor Monge, el propietario de Olivia Veneto. Por poner un ejemplo, en Speakeasy, nosotros estamos en el Dry Martini, ahí está el Speakeasy, este restaurante maravilloso que de alguna manera es como la época de Al Capone, ¿no? Ustedes ya saben que si querían tomar whisky, pues habían unos locales escondidos que eran el Speakeasy, donde podían bien intentar saltar un poco la ley seca, ¿no? Claro, yo creo que lo fuimos durante un tiempo. Barcelona fue una zona, el otro día que pasó por este mismo plato Ferran Adrià, tú estabas aquí con nosotros, Javier, fue una zona en la que, bueno, muchas personas miraban hacia Barcelona desde el punto de vista de hostelería para aprender este oficio, ¿no? Es decir, ¿qué se ha perdido o qué hemos perdido por el camino? Pero pensemos que no es meramente una cuestión de hostelería, o sea, la hostelería refleja, es un apunte importante en la vida social, ¿no? de una ciudad, de un país, ¿no? Pero yo creo que hemos desaprovechado mucho muchas cosas, ¿no? O sea, yo cuando, o sea, ya se me llenan los oídos de sostenibilidad, del plástico que está, o sea, todo tiene su justa medida, pero es que, por ejemplo, Cataluña tiene un entorno, es un país precioso, que urbanísticamente se ha tratado muy mal muchas veces. Y esto no lo han tratado mal ni los madrileños, ni lo han tratado mal los franceses. O los vascos, por ejemplo. Bueno, lo han tratado mal los propios del país. Entonces, a veces siempre hay esas ganas de justificar y de creer que son los otros los que nos obligan, ¿no? Y luego, a ver, el acoger significa practicar en cada momento, ¿no? Yo creo que en la vida lo importante para mí son los pequeños grandes detalles en las personas y en la vida, porque los otros son obvios, ¿no? ¿Qué es un pequeño detalle? Un pequeño detalle y es pues cuidar, y el otro día lo decía también, pues alguien que ves que tiene problemas para cruzar un semáforo, porque las cosas están creadas todo para la gente que va muy rápida y no piensa, pero no están creadas para la gente que es muy pequeñita, de edad o muy mayor. Entonces se encuentra una pobre señora, un pobre señor que está cruzando un semáforo y queda a la mitad y la gente pasa. Bueno, pues ahí tienes una oportunidad de ejercitar, de cuidarla, parar el tránsito, acompañarla. Pero estos son 40.000 detalles, o sea, el no entras en una tienda y no, es muy complejo porque hoy en día nos encontramos con una desafección a nivel de que la gente a nivel de trabajo, ¿no? Las leyes laborales, y te lo comentaba antes, ¿no? Las leyes laborales te impulsan, la vida se divide entre los que pagamos nóminas y los que cobran las nóminas. Hay varias barreras de estas, ¿no? Cuando tú pagas barreras, la vida la ves con un tono y cuando cobras la ves con otro. Claro, hoy en día tenemos que asistir, primero, gente joven, su máximo deseo es convertirse en funcionarios de la Generalitat, de cualquier estamento oficial de otras comunidades. Claro, yo esto nunca lo podría entender, porque siempre desde chiquitín he trabajado para mí. Claro, eso te conlleva a que la gente se convierte en meros receptores de un salario, pero entregan su alma, entregan su vida. O sea, son vidas que no tienen ilusión. Entonces yo creo que en la vida uno tiene que tener chispa, tiene que tener ilusión en la mirada, pero sobre todo tiene que tener ilusión en la capacidad de decidir lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer. Claro, cierto es que la vida es difícil y que no siempre tienes oportunidades, pero las oportunidades, yo que siempre creo en la suerte como un factor decisivo, pues tienes que currar también las cosas, ¿no? Esto que has dicho me ha dado un escalofrío en el buen sentido, ¿no? No lo había pensado nunca. La vida se divide en las personas que pagáis las nóminas y las personas que... Bueno, es uno de los matices, sí, claro, hay muchos por supuesto. Más, ¿eh? Y los que hay los que sonríen, hay los que van amargados, sí, hay los que tienen mucho dinero y se pelean con la vida. Sí, los que se van a morir y no van a saber nunca que han sido felices y, como diría Scott Fitzgerald, no han sido suficientemente inteligentes para aprovechar esta felicidad y se mueren amargados. Hay de todo en la vida, ¿no? Pero los que pagáis las nóminas, ¿os lo ponen fácil? No. Uy. No, nos lo ponen muy complicado. Por Dios. Es muy complicado. Un ejemplo, tú tienes una persona que de repente decide que tiene una depresión. O que tiene una depresión porque... Sí, claro.
puede tener, Ujú. pero a veces hay muchas coincidencias respecto a esos síntomas de una depresión. O sea, no puedes tú cancelar su contrato indemnizando lo que corresponda. O sea, te las de comer con patatas o sin patatas. Entonces, claro, ¿esto qué genera? Genera una inquietud, genera además, transmite que hoy en día trabajar está mal visto y trabajar para otro todavía peor. Y luego genera entre la universidad yo siempre considero que va por detrás de las necesidades que requiere la propia vida y el mercado. Entonces, ha habido una generación de chicas y chicos que todos salen con unos estudios de ADE y se les ha inoculado el veneno de que tienen que ser emprendedores. O sea, en la vida no todo el mundo puede ser empresario. Se ha puesto de moda este cuño y cuando salen de la facultad les hacen un tatú de emprendedor. Y si no son emprendedores parece que ya no sirven para nada en la vida y esto no funciona así. Pero fíjate, yo me he dado cuenta, estudiando y leyendo tu vida, que tú das muchas charlas, has estudiado en IES, das muchas charlas a muchos estudiantes, a muchos emprendedores. Aquí mismo, el día que vino Ferran Adrià, se quejaba más o menos de lo mismo, ¿no? Decía, bueno, es difícil encontrar a alguien que pueda estar con una beca trabajando para aprender el oficio, ¿no? La palabra oficio es muy importante, tú la reivindicas siempre. Sí, es una palabra que, como decía antes, tiene mucho valor. Pero al lado del oficio está la vocación y la voluntad. Y los años. Y la experiencia, efectivamente. Porque claro, aquí todo el mundo pretende que el otro día con Ferran, o sea, todo el mundo pretende emular a un Ferran. Eso es inviable por circunstancias, por la propia génesis de esa persona. La gente se deslumbra por una entrevista, o sea, hay unos egos muy mal entendidos. O sea, la gente se pierde por cosas, se pierde por un selfie en lugar de estar disfrutando de un concierto. Ah, mira, lo decíamos antes, ¿No? es verdad. No sé, y todo esto está provocado por el sistema, por eso yo en ese sentido soy antisistema, porque el sistema es muy sabio, el sistema que le interesa, pues que estemos atocinados, que seamos rebaños. Entonces el rebaño lo consigues dando cositas para que la gente se crea y tienes prototipos de personajes. Y mira, este funciona, ¿no? Yo en mi pequeña parcela pues puedo ser un prototipo de un caso de éxito, porque yo tengo problemas y he tenido problemas y cosas que me han salido mejor y otras peor también, por suerte, todo al final el bagaje es muy interesante, pero el sistema domestica absolutamente a todo el mundo. Solamente hay que ver a la gente, políticos de izquierdas, y yo que conozco a muchos en un grado de intimidad, de relación social, no de otro tipo, no de tipo afectivo, les unen las buenas compañías, los buenos agapes, los buenos vinos y la buena ropa. Y ahí pringan casi todos. O sea, cuando tú te ves un señor Ha dicho comunista, pringan, ¿eh? No, hombre, claro que pringan. No, digo porque ha dicho pringan, no ha dicho ahí están todos, ahí tienen un denominador común, ahí todos pringan. Cuando... Pringamos los que contribuimos a Sí, mantenerlo. aquí todo el mundo pringa realidad, por lo mismo, porque antes se le decía a Albert, compañero del equipo, da la sensación que aquí solo es correcto lo políticamente correcto, ¿no? Y que el valor de marcar la diferencia desde la formación, la cultura y la inteligencia tiene poco recorrido, ¿no? Sí, muy poco Se recorrido. marca la diferencia desde una ventana en Instagram, se marca la diferencia en el continente, pero importa poco el contenido. Javier, casi para finalizar, te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿cuántos amores han nacido en las barras del Gimlet, del Nick Havana, del Dry Martini? ¿Cuántas personas han quedado por primera vez en el Dry porque no sabían dónde quedar, no sabían dónde conocerse y ahí estaban en un sitio seguro, ¿no? Esto nos ha pasado a nosotras, a muchas mujeres de mi generación, pues que quedábamos para ligar y con perdón con un chico que nos gustaba en el Gimlet porque ahí sabía que no iba a pasar nada y los camareros eran estupendos, estaban ahí mirando que todo fuera bien, ¿no? Eso te tiene que dar mucha alegría y muy buen rollo, da Javier. mucha satisfacción. Ahora que apuntabas lo del Gimlet, yo me siento también como padre que he fallado con mi hijo, porque la gente me reconoce por el Dry Martini. El Dry Martini es un local que no El creo Gimlet yo. es maravilloso, por Dios. Pero el Gimlet fue, o sea, yo en este camino ya de ir viendo el horizonte arriba y que te vuelves, si me permitís, un poquito sabio, hostia, pero si yo lo que hice importante fue el Gimlet. Porque el Gimlet cambió no a nivel de Barcelona o de España, sino del mundo, cambió una situación de que era llevar el mundo del cóctel
con la excusa del cóctel, abrir unos bares, aportar el valor de lo femenino y de las mujeres, porque claro, yo tenía 23 años. Entonces, claro, cuando tú tienes esa posibilidad de hacerlo, y es una mezcla de consciencia, responsabilidad y responsabilidad de inconsciencia, ¿eh? O sea, para hacer cosas en la vida yo creo que tienes que lanzarte, porque si haces caso, si yo hubiera hecho caso a mis padres, como luego he sido padre, pues te das cuenta de que dices, hostia, vaya hijo, ¿no? Que salió. Pero es verdad, si tú te acomodas al sistema, sea familiar, pues lo que sea. Entonces, claro que ha habido muchísimos momentos de unión de personas. Creo que hay una figura muy bonita. Yo cuando veo a personas que les cuesta o que son mal carados cuando están atendiendo a público en general, clientes, pero da igual, en una tintorería, en un despacho de abogados, en un bar o un restaurante, es un ejemplo que es muy directo para todos, pues pienso, jolín, es que no estás aprovechando tu vida. Y no entiendo que haya gente que quiera cambiar ese puesto de trabajo por la comodidad, entre comillas, de una línea de montaje o convertirte en un funcionario que va con un tampón colocando. Son actitudes en la vida. Pero ser partícipe de la historia de muchas personas, eso es bonito. Esta mañana, por ejemplo, estaba con los hermanos Pomés, ¿no? Con Juliet, Iván y Paul de Pomés. Ellos están cumpliendo 50 años en un establecimiento como es el Jardineto. El Flash Flash los ha cumplido. Y yo veo los problemas que nuestro ayuntamiento, que cuida de todos nosotros, les plantean por una planta que está al lado de una silla, de una mesa, de una terraza, con unas sanciones. A mí me ha pasado, por ejemplo. A mí me han venido responsables del ayuntamiento y cuando tenía la terraza súper bien montada me decían, Javier, es que ojalá todo el mundo tuviera la terraza como tú. Y bueno, pues dejarme que la tenga así bonita. No, pero no lo podemos hacer porque entonces es un agravio. O sea, aquí igualamos por la línea de hacia abajo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hay establecimientos de esta categoría, como el Flash, Jardineto, como el añorado Vinson, hay una obligación primero de los ciudadanos de darles vida. O sea, hay que frecuentar esas tiendas. Porque no nos damos cuenta, pero Amazon es, como todo el mundo de Internet, es un caballo de Troya que se nos engulle. O sea, es una dictadura total. Y entonces vamos a estar completamente así. El otro día lo decía, nos quedamos en casa, que las casas son gallineros, en mayor o menor medida son más lujosas, pero es un gallinero. La comida ya nos la traen, en plan delivery, o como mucho un takeaway. Y luego el sexo, no hace falta relacionarse, porque siempre lo digo, hay muñecas y muñecos que te dan una satisfacción y esto está creado. O sea, tú puedes conseguir tener pues una Marilyn Monroe de 50 años. Pero satisfacción. Bueno, aquí estoy, sí, yo claro. estoy aquí comentando como si estuviera tomando cava con el señor de las muelas, ¿eh? Pero, a ver, yo que soy del buen comer, del buen vivir, del buen beber y del buen todo, oiga, a ver, un muñeco, pues perdóneme. Pero tú no eres un buen ejemplo, ni yo lo soy. Gracias a Dios. Claro, esta era la última pregunta que te iba a hacer. Claro, no somos un buen ejemplo. Si volvieras a empezar, ¿te gustaría...? Me iría a Nueva York. Me hubiera ido a Nueva York, sí. No, pero ¿volverías a hacer lo mismo? Es decir, ¿volverías a dedicarte a lo mismo? ¿Volverías es que no lo sé. O sea, yo creo que... Es que, no sé, es que yo siempre me he buscado la vida. O sea, cuando creé la empresa que de fijación de carteles, había noches que teníamos 150 personas trabajando. O sea, Marc Martí, que es el hombre que ha creado un imperio con tal, trabajaba para mí. Y yo enganchaba carteles para partidos políticos, de los que pagaban. Salía de gira con Triana, que eran maravillosos, con Iceberg. Y claro, poder estar con un David Bowie, con un Lou Reed, con la gente de Triana y bueno, pues te permitía, o con un Ocaña y tal, pues son cosas que te enriquecen mucho en la vida, ¿no? Hombre, me enriquece a mí y a ustedes. Solo de escucharlo, imagínate o conocer, estar con ellos. Ahora me viene la imagen de estar aquí con Álvaro Mutis, ¿no? El día que yo trabé mucha amistad, el escritor colombiano, y decía, oye, Javier, ¿te puedo pedir un favor? Digo, ¿no? Oye, mi gran ilusión, esto les pasa a muchísimas personas, sería poder trabajar en la barra de un bar. Y dije, oye, adelante.
y estuvo oficiando martinis aquí en la barra del Dry Martini. Que Oficiando, hablando. es una liturgia. Total. Oficiar un Dry Martini es una liturgia, como aquel, que tú eres de los escolapios, yo soy de los jesuitas, como aquel que va a llevar flores a María, ¿te acuerdas? Flores a María. Yo era de las que cantaba, vamos a llevar flores a María, como muchos de los que nos están viendo y muchos de los que Pero están no te ha aquí. ido bien. Bueno, a mí Pues me ha ido claro, genial, pues ya a mí me ha ido genial, pero sí es verdad que siempre hay como una especie de ángel de la guarda. Mira, ahora que hablabas tanto de Estados Unidos, tú sabes que me formé ahí y he vivido ahí muchos años y a mí me gusta mucho Tennessee Williams y la frase final de Un tranvía llamado Deseo, siempre he confiado en la bondad de los desconocidos. Creo que esta es la frase de una vida. Muy bonita. Es decir, debemos confiar en la bondad de los desconocidos, porque siempre hay algún desconocido, más que un conocido, que puede ser amable y simpático, como el señor de las mueblas, que nos acoge en su seno. Pero es una frase, ¿eh? Es una No te lo frase creas ya. del todo. Bueno, pero yo es que soy ilusionada, ya lo sabes, Javier, ya lo sabes. Soy chica Gimlet, o sea que como soy chica Gimlet, tengo que ser ilusionada. Oye, la gente lo que tenemos que practicar mucho, yo ejercito mucho, es el leer. Sí, señor. Leer mucho, escuchar la radio. La radio, no lo digo porque tú labores en la radio, una parte sí, pero es que la radio la radio ha cambiado mucho y claro, yo sigo anclado muchas veces en Luis del Olmo, en los tonos de aquellas radios antiguas. Los maestros. La radio tiene una forma de envolver la vida que es muy interesante. Y yo seguiré leyendo a Mario Puzo, estoy disfrutando mucho con él, y con novelas que no todas son El Padrino. Hombre, claro. Y cuando ves a alguien que escribe y te lo pasas muy bien, eso es la mejor de las compañías. La mejor de las compañías es Javier de las Muelas. Gracias por decirnos sí, Javier. Un beso. Gracias. Nada, vamos a... Hasta la próxima. Gracias.